lo que en este planeta está sucediendo no es un gobierno de un nuevo orden mundial, no, eso es la punta de la punta de la punta del iceberg. Lo que realmente pasó aquí es una violación, una penetración completamente ilegal en el universo del ser humano a nivel mental y a nivel físico, incluso provocando el envejecimiento y la muerte que tampoco existen en ningún lugar de la creación. Por ende, el engaño es lo que en definitiva ha hecho que se perpetúe esta condición de manipulación, y cuando se rompe el engaño por efecto de la inteligencia y el corazón personal, entonces las personas también pueden desprenderse de muchas enfermedades, de muchos vicios, de muchas ataduras que eran mentales y que eran físicas, y he ahí la libertad de la que habló Jesús cuando se refirió a la verdad que nos haría libres. Bueno, Gabriel Cardona es un hombre que un día tomó una decisión, simplemente eso, dejar de creerle al mundo, dejar de creer en los cuatro poderes que lo gobiernan. ¿Y por qué tomó esa decisión? Porque confirmó el engaño milenario o incluso desde tiempo inmemorial en el que la humanidad ha sido sumida. Y este engaño obedece, de acuerdo a mi investigación, a unas fuerzas, antes que a personas, a unas fuerzas que se han encargado de rivalizar contra todo lo que es bondad, bueno y verdadero dentro del planeta Tierra. Y eso nos incluye a todos nosotros, sus habitantes. Me dediqué, por lo tanto, a profundizar en la naturaleza de estas fuerzas, a conocerlas, a comprenderlas, valiéndome de todos los registros revelados, testamentarios, apócrifos y distintos fuentes de conocimientos que existen que se refieren a esta fuerza y también a la fuerza de luz que creó el todo, lo que aquí llamamos verdad. Bajo ese planteamiento, me enfrenté a la realidad de una manera diferente, con un pensamiento diferente, y cuando pude comprender la naturaleza de estas dos fuerzas, luz y tinieblas, me dediqué a divulgarla a la humanidad, y esto ya van 7 años de trabajo, van a ser 8 años de trabajo aproximadamente, bajo las plataformas de Niño Nuevo, una profecía que me inspiró para hacer esto, y aquí estamos en este momento con el mismo propósito y cada vez más llegando al meollo del asunto. Genial, pues me parece magnífica la entrada y vamos por ahí, porque aquí la audiencia, los investigadores de la verdad, ya tenemos cierta información, cierto manejo, y por eso pues no vamos a ir solamente a los temas más superficiales y más básicos, vamos a tratar de profundizar en las preguntas trascendentales que nos hacemos los seres humanos desde que nos damos cuenta que estamos en un lugar, vamos a decir, extraño, donde parece que no encaja las situaciones que vivimos. O al menos eso es lo que yo he percibido desde adolescente. No me encajaba el mundo, la realidad que está tan tergiversada o tan caótica, con tantos eventos negativos, y nos hacemos esas preguntas. Vamos a empezar por lo básico. Para Gabriel, ¿qué es el ser humano en esencia? Para responder esta pregunta, no puedo recurrir a ninguna filosofía, ideología, corriente de pensamiento humano, marxista, comunista, leninista, porque todos tienen una definición. Tampoco me voy a ir a Nietzsche con su planteamiento del superhombre, ni a nada de eso, porque todo eso está sesgado por intereses personales de esta fuerza precisamente que, si es el caso, posiblemente hablemos un poco de ella. El ser humano es una creación de otro ser. Empecemos por allí. Y ese ser, todavía no entremos a cómo se llama, ese ser que creó el ser humano, lo dotó de las mismas facultades que él posee y se las trasladó a el ser humano en lo que aquí se llama alma y en un componente que no ha sido explorado todavía, el cual llamamos espíritu. Y posicionó esas facultades dentro del corazón, convirtiendo al ser humano en sí mismo en un Dios, pero pongámoslo entre comillas, porque la palabra Dios aquí significa muchas cosas de acuerdo a esas corrientes de pensamiento o culturas de la tierra. Pero pensemos en eliminar esa palabra para poner otra, en un ser eterno, en un ser universal, en un ser creador. Y no hablo del hombre de la tierra, porque humanidades hay muchas en el universo, en distintas dimensiones, en distintos estados de elevación, en distintos planos de conciencia, y por supuesto eso significa que el humano es una amplísima gama de sabiduría y es la potestad sobre el universo, al punto en el que el universo fue creado para el ser humano, y si desapareciera el ser humano, desaparecería con él el universo entero. De acuerdo a estos conocimientos de hombres de las estrellas que han visitado el planeta Tierra, el ser humano es la ley.
la clave y la llave de la sabiduría universal. Y por el hombre y para el hombre fue creado todo lo que existe, y el hombre, si comprende las leyes que rigen la vida, puede sujetar toda la creación a su voluntad, pero a una voluntad sabia. Bajo esa condición, este planteamiento no habla del hombre de la tierra. Sin embargo, el hombre de la tierra pertenece a las humanidades del universo y alcanzará esa condición, digámoslo así en términos conocidos para todos, de conciencia, cuando despierte del letargo de vivir como se vive aquí, de pensar como se vive aquí, de actuar como se actúa aquí y de proceder de acuerdo a todos los patrones de conducta que nos han implantado, que no son universales, sino locales de la Tierra, obedeciendo a estas fuerzas que ya mencioné. El ser humano es el todo universal contenido por dentro del hombre. Bueno, pues ahí comenzamos con entender o tratar de entender qué somos nosotros los seres humanos. Antes de continuar con las preguntas, te tengo que hacer una que, bueno, no la tenía preparada, pero ha surgido conforme tú vas hablando. Y es, ¿la información que tú estás divulgando es investigación, pura investigación, o hay canalización que recibes o se te transmite de alguna forma que no solamente es la pura investigativa que, bueno, que podemos hacer con textos, con filosofías, etcétera? Sí, esa es una pregunta que me han hecho a lo largo de estos años en varios países y yo la comprendo. Tengo que decir que no. Yo no soy un hombre contactado, no soy un hombre que practica la canalización. De hecho, la conozco por métodos investigativos. Lo que yo he hecho es dedicarme a estudiar las facultades del ser humano y me di cuenta de algo maravilloso del ser humano. Y es que, conectando la respuesta anterior con esta, el ser humano tiene el todo por dentro de sí mismo, al punto en el que depender de una inteligencia diferente a la propia, cuando se consigue un método para poder entender el universo, es realmente innecesario, porque me di cuenta que en el corazón humano, no en la mente, se ha enseñado que todo es mente y la mente es bastante limitada por estar incidida fatalmente por las culturas, doctrinas de pensamiento, corrientes e ideologías. Pero el corazón tiene una inteligencia que no está permeada por ese tipo de factores externos. Es transparente, es nítida y obedece solamente a ese ser interior del cual hablé al comienzo, que nos había creado sin darle todavía ningún nombre. Bajo esa condición y siguiendo el conducto o la ruta del corazón, nosotros podemos comprender la realidad que nos afecta, los asuntos que nos afligen, encontrar las respuestas en lo que aquí se ha llamado iluminación. Y la iluminación nunca procede de otro ser que te ilumina, más bien procede de la comprensión de ti mismo y con tu propio ser interior, cuando lo comprendes y lo sientes y lo escuchas, te iluminas. Así, la búsqueda de sabiduría se convierte completamente interna y, digámoslo así, las fuerzas espirituales intangibles que constantemente el hombre busca que le asistan, que le den respuestas, se convierte bajo esta forma de ver la realidad en algo que no es indispensable. Entonces yo no soy un contactado por ninguna de estas fuerzas, no estoy incidido mentalmente por ninguna entidad. Lo que yo explico a la humanidad es el resultado de mi propio análisis y comprobación, que está sujeto al análisis y verificación de todas las personas que lo escuchan, y bajo esa condición la inteligencia personal se enciende sin depender de inteligencias que puedan alterar los estados de conciencia de las personas. Muy bien. Yo creo que se entiende genial. Al final, bueno, pues ahí está la información que todos de alguna forma vamos filtrando. Yo le llamo el filtro del corazón o la intuición, y vamos sacando conclusiones, porque hay tanta y tanta información, ¿verdad? Y más hoy en día, que en lo que tenemos que confiar principalmente es en nuestro corazón y en nuestra intuición. Y por ahí lo que vaya resonando, pues que lo vayamos utilizando a favor de esta liberación de la humanidad. Ahora vamos con una pregunta donde ya vamos a ir entrando en profundidad, y sería, ¿de qué va? ¿De qué va esta experiencia del humano en tercera dimensión? Porque se habla de una simulación, se habla de un juego, se habla de una prisión de almas, se habla de una escuela de aprendizaje. Aquí hay muchas vertientes, como tú sabes. Me gustaría saber, en tu investigación, cuál es la conclusión. ¿De qué va esta experiencia? ¿Estamos en una cárcel? ¿Es una escuela? ¿Es un juego? ¿Es una simulación? Bueno, aquí sí tengo que recurrir necesariamente a conocimientos muy específicos. Hay muchos, por eso digo específicos. Yo me he dedicado a estudiar a Jesús
y he encontrado que la religión, contrario a lo que las personas creen porque se les ha enseñado así, la religión causa interferencia en la enseñanza de Jesús. Digamos que la deforma sutilmente, convirtiéndola en una creencia que es un conocimiento sin aplicación. Y las enseñanzas de Jesús no eran creencias, ni las fomentaron jamás. De hecho, por el contrario, era una sabiduría práctica tan elemental, tan sencilla, tan evidente, que todo aquel que practicara lo que él enseñó como amor y comprensión, pues sencillamente, digámoslo en los términos que usamos hace poco, pues se puede iluminar. Es decir, puede entender el universo dentro de sí y se acaban los conflictos, las iras, las peleas, el egoísmo, la vanidad, se elimina la violencia y se establece, él lo llamó reino, un reino, digámoslo para entenderlo mejor, una forma de pensar y proceder en el planeta Tierra común a toda la humanidad que se asemeja a la forma como viven las humanidades avanzadas de todo el universo, que no son avanzadas por tecnología, y sí por comprensión de la vida y por la forma en la que viven por esa misma comprensión. Él estableció aquí un modelo de existencia que es el universal, y ese modelo es amor y comprensión. Como tal, estudiando estos conocimientos, entonces él mismo es el que revela, y no estoy hablando de la Biblia. La Biblia tiene apenas un 10% aproximadamente de contenido de todo lo que él enseñó. Hay 65 evangelios apócrifos que no han sido considerados legales, que tienen conocimiento de Jesús, confirmado, o sea, verificable que es de él, donde él explica lo que pasa en la tierra. Y dice lo siguiente: este cuerpo fue manipulado genéticamente en el Edén. Él dice que el Edén, a diferencia del Génesis, es realmente, y esto está en el libro de Enoc, libro secreto de Juan, para los que quieran profundizar, es realmente un laboratorio donde se manipuló la genética humana desde que los Elohim llegaron a la tierra y vieron a las mujeres de los hombres, las humanas, hermosas, se comprometieron a crear o a procrear una raza con ellas, y allí es donde comienza la manipulación genética. Eso lo hacen por medio de la copulación, pero Jesús aclara que el agua del olvido no es, como dijo Moisés, sino que es la pérdida de todo el sentido mental o un retardo mental provocado por una manipulación genética que se le practicó a la humanidad terrestre hace miles de años, inculcando o introduciendo en las células humanas una especie de parásito que es parapsíquico, o sea, biológicamente existe, pero incide psíquicamente al hombre, que hace que este cuerpo sea una cárcel. Literalmente Jesús dice que el cuerpo es una cárcel en el Evangelio secreto de Juan, donde el espíritu queda preso a sensaciones, a pasiones, a deseos, a placeres y a miedos que no existen naturalmente en ningún ser humano, pero aquí se convierte en el caldo de cultivo para que el hombre se deteriore, porque los placeres y las sensaciones dan lugar a los vicios, que son prácticas que el hombre recurrentemente quiere repetir, aunque el cuerpo se le destruya, aunque la mente se le destruya. Y sucede que antes de hablar de política, religiones, militarismo y todo lo que la gente ve que está mal, es esa incidencia psíquica y genética la que realmente convierte al hombre de la tierra en un ser susceptible de ser manipulado, gobernado, manejado, porque entre otras cosas, esa manipulación del Edén lo que hace es, a través de todas esas sensaciones y demás que ya mencioné, que son materiales, anular, poner una barrera a lo que tú has llamado muy bien intuición, a lo que es un sentir del corazón, a lo que es la clarividencia del alma, a lo que es todas las facultades de la divinidad humana. Entre más material, porque se quieren satisfacer muchas necesidades de este cuerpo, y la gente que se dedique a eso, pues entonces deja de lado las facultades espirituales, y he ahí la humanidad materialista del planeta Tierra. Es decir, que lo que en este planeta está sucediendo no es un gobierno de un nuevo orden mundial, no, eso es la punta de la punta de la punta del iceberg. Lo que realmente pasó aquí es una violación, una penetración completamente ilegal en el universo del ser humano a nivel mental y a nivel físico, incluso provocando el envejecimiento y la muerte que tampoco existen en ningún lugar de la creación. Digamos que hay muchas cosas que decir, es una respuesta que implica mucha amplitud, pero voy a referirme a que las personas pueden estudiar el Génesis y van a ver que hay dos creaciones, una de varón y hembra, que se llama Adán. Adán no es el nombre del varón, es el nombre de varón y hembra, o sea, una humanidad. Y luego van a ver que Jehová hace caer en sueño profundo a Adán y ahí manipula
toma una costilla, supuestamente crea a Eva, otra cosa que no es cierta, pero allí hay una traza de una manipulación que ejerce un Dios que no es el creador de la humanidad, sino alguien que posteriormente la manipula y luego supuestamente se arrepiente porque le quedó mal hecha. La hizo del barro y luego la quiere destruir con un diluvio porque el hombre se porta mal. De ese tipo de cosas es que se ha valido la religión para enseñar algo que es inexistente sobre el origen del ser humano. Por ende, el engaño es lo que en definitiva ha hecho que se perpetúe esta condición de manipulación, y cuando se rompe el engaño por efecto de la inteligencia y el corazón personal, entonces las personas también pueden desprenderse de muchas enfermedades, de muchos vicios, de muchas ataduras que eran mentales y que eran físicas, y he ahí la libertad de la que habló Jesús cuando se refirió a la verdad que nos haría libres. Bueno, digamos que, para no decir muchas cosas y hacer larga la respuesta, ahí tenemos un panorama de lo que la humanidad actual está atravesando. ¿Y cuál sería? ¿Cuál sería el propósito final de esta manipulación genética? También me gustaría preguntarte a la misma vez que ya te hago esta pregunta, el propósito, el fin último de los controladores o las élites o las entidades. Ahora vamos a hablar de esas fuerzas oscuras. Pero antes de ello me gustaría preguntarte directamente cuál es el fin de la manipulación genética y si la reencarnación, es decir, esta famosa rueda del samsara en la que nos dicen que estamos o hemos estado atrapados durante muchas vidas, es también parte de ese propósito o ese fin de las entidades, porque hay investigadores, divulgadores que hablan de reciclaje de almas, de entrar una y otra vez aquí a este lugar para drenar la energía del ser humano que sigue manipulado. ¿Sería ese el fin junto con el ciclo de reencarnación permanente o en tu opinión no va por ahí? Bueno, tenemos que recurrir a conocimientos de las estrellas. Un contexto necesario para todas las personas que nos escuchan. Y es que en la década de los 70 el contacto extraterrestre se disparó. Pero hablo de contacto no de avistamientos, sino de contacto. Hombres de las estrellas que bajan a la Tierra y entregan información a personas de la Tierra con la finalidad de intervenir de manera sutil e indirecta por medio de conocimientos que despierten a las personas y les hagan ver la realidad que no ven. Hay una sumatoria de contactos allí. Bueno, podemos tocar el de Billy Mayer, podemos tocar varios en Latinoamérica, los investigadores pueden perfectamente documentarse al respecto. ¿Cuál es el punto? Número 1, todo contacto estelar con seres de luz, que son estas humanidades, en la Biblia los llaman ángeles, pero son personas, son hombres que han venido aquí con esa finalidad. Todo contacto de luz implica una transferencia de información de utilidad para un colectivo, no para un individuo. Y ahí se puede diferenciar el contacto que es tenebroso, porque hay fuerzas extraterrestres que también practican el contacto, de hecho más que las luminosas, lo han hecho desde tiempo inmemorial con los dioses de Egipto, de la India, de la China y de todas partes aquí. Son contactos extraterrestres de los cuales la humanidad ha sido víctima. Pero estos seres de luz transfieren información y en ese paquete de información transferido están todas las profecías. Pues bien, precisamente en ese paquete de información que me voy a referir, hay uno que se llama Plan de Ascenso Espiritual para el Hombre de la Tierra, a partir de 7 impulsos motores y 7 pasos gestores. Lo hemos llamado 7 días de creación, y esto lo digo para poder tener una plataforma para responder a tu pregunta, porque me preguntaste sobre la encarnación o reencarnación y si la finalidad de estas fuerzas oscuras es mantenernos allí en un ciclo que nunca termina sin aprender nada. Sucede que en parte sí, pero no porque la encarnación sea un plan de las tinieblas. De hecho, el plan de las tinieblas o estas fuerzas oscuras que invadieron la Tierra, que son extraterrestres, son foráneas, es exactamente que el hombre desencarne, porque sucede que estos cuerpos, antes de cualquier manipulación genética, no envejecían, no morían. Por ende, la desencarnación propiamente, que es cuando el espíritu abandona su matriz orgánica, pues no era algo que sucediera de manera común. Aquí la gente no moría. Pensemos en que los hombres de las Pléyades pueden tener 1000, 2000, 5000 años y cuando vienen aquí se presentan, tienen un aspecto de 33 años, porque sus cuerpos no envejecen, sus cuerpos no tienen mitocondrias. La forma en la que ellos producen energía está en el núcleo de la célula, en un haz de luz que ellos conocen como serviluces. Aquí la ciencia no ha explorado eso. Apenas se está descubriendo que hay fotones de luz dentro de las células de los seres vivientes. Pues ellos se valen de la energía que propicia esto. Eso es otro tema. Pero aquí esta degeneración hace que los cuerpos caduquen.
tengan un tiempo de vida limitado. Y bueno, con todo lo que este sistema implica en alimentación y en contaminación, pues ese tiempo de vida se acortó. Para complementarlo, lean el Génesis, donde Jehová dice que no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. O sea, nos está diciendo que somos carne, nada más, siendo que él es Dios, supuestamente un Dios espiritual, pero nos redujo a carne. Bueno, y dijo que nuestros días serían 120 años. ¿Y por qué nos acortó la vida? ¿Por qué nos pone una fecha de caducidad? Aquí ya nadie llega a 100 años y si llega es un acontecimiento nacional que sale por televisión, alguien que cumple 100 años de vida. Bueno, entonces para volver al punto, la desencarnación no era realmente algo que sucediera en las humanidades, en esta humanidad terrestre. Con esta manipulación se empieza a dar la desencarnación, que no es otra cosa que lo que aquí llaman muerte, que no es realmente muerte, porque el espíritu no muere con el cuerpo, pero bueno, llamémoslo muerte por ahora para entenderlo. Cuando el espíritu sale del cuerpo, se sobreentiende que lo que animaba el cuerpo era el espíritu, porque el cuerpo se descompone, se degrada, porque ya no está el espíritu. Entonces el cuerpo es el que está muerto, el espíritu no. La pregunta es, ¿y qué pasa con este espíritu? ¿Cuál es el propósito de la existencia de este espíritu? Haber tenido ese cuerpo y ahora ya se quedó sin cuerpo, entonces que se quede en un limbo que nadie comprende por allá haciendo quién sabe qué. O la finalidad de este espíritu es, como ya lo dije, la que un ser creador determinó en un plan de ascenso. Ascenso significa que se desarrolla, que crece. Lo podríamos aplicar a un árbol que es retoño, es un pequeño vástago, pero se desarrolla y se robustece hasta que se convierte en un roble y se madura. Bueno, los espíritus de la tierra, la humanidad de la tierra son como el vástago, son pequeños. Digamos que son iniciales, están creciendo, son como un bebé que necesita lactancia y algún día será un adulto inteligente y maravilloso, pero es bebé todavía. Esos espíritus en el planeta Tierra tienen que crecer. Sucede que el cuerpo es una ley de ese creador, por eso lo tenemos. Y no podemos decirle al creador, oye, ¿y por qué me mandaste hombre si yo quería ser mujer? Entonces te equivocaste. No, el creador es más inteligente que tú. Él sabe cómo hace las cosas, sabe por qué tiene las manos con 5 dedos, sabe por qué te dio cerebro, sabe por qué estás como eres en tu cuerpo. Es una ley. El espíritu necesita el cuerpo. En esta dimensión, el espíritu no puede aprender nada sin cuerpo, porque no hay manera de interactuar con el entorno. Y la verdad es que en este planeta, aunque está plagado de esta enfermedad llamada tinieblas o invasión extraterrestre, la vida no es mala. Estar aquí no es malo. Vamos, si nosotros todo fuera malo, entonces, ¿por qué las personas que tienen un hijo lo aman y desean tener otro y aprenden de él a ser padres, a ser mejores personas? ¿Por qué existe la bondad entre nosotros? ¿Por qué existe el desarrollo interior? ¿Por qué existe el amor entre nosotros? Esas son cosas buenas que solo se pueden experimentar aprendiendo de la vida. Ah, ¿que hay lecciones dolorosas? Claro, pero también aprendes de ellas. Y de acuerdo a tu proceder, si aprendes, esas lecciones dolorosas empiezan a disminuir, porque ya no necesitas tanto dolor para aprender y empiezas a aprender con amor. Pero las personas que no corrigen sus errores siempre van a tener el dolor en sus vidas hasta que los corrijan. Y se convierte en una responsabilidad individual y no en un karma que me castigan a mí porque Dios es malo. Bueno, bajo esa condición, lo que ha hecho esta fuerza oscura es manipular al hombre y diseñar un entorno para que el hombre no aprenda nada, nada que sea luminoso. El ejemplo que yo pongo siempre es, ¿qué pasa si un niño pequeño le dice a su mamá, mamá, quiero ser el mejor hombre del mundo, quiero ser un hombre iluminado? Mamá, ¿dónde voy para aprender acerca del Dios verdadero, no del Dios de las religiones? Mamá, dime dónde puedo conocer la verdad, porque en las iglesias no está. Y la mamá va a quedar, mijo, no sé dónde enviarte, porque la religión es lo único que conozco. Ah, o el psicólogo, nada te va a dar las respuestas. Pero si el niño dijera, mamá, yo quiero ser un hombre malo, mamá, yo quiero ser un gran estafador y un gran ladrón y quiero tener todo el poder del mundo, aunque me cueste matar a toda la humanidad para yo gobernarla. Mamá, ¿dónde voy? Ah, mi hijo, tranquilo. Ahí sí puedes ir a educarte a esta universidad donde se educan los presidentes que gobiernan el mundo. Ah, ahí puedes en la esquina llenarte de vicios y lo que quieres es ser malo. Ahí puedes ir al prostíbulo porque está aquí, 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 aquí. Y el mundo tiene muchas respuestas ante una aspiración de esa, si es que existiera, por supuesto. Pero aquí hay gente mala que se ha preparado para ser mala y hay instituciones que los preparan para ser malas y se disfrazan de buenas. Conclusión, este sistema no lo diseñamos nosotros. Este sistema lo diseñaron las fuerzas que gobiernan para que sean como ellos y no como nosotros quisiéramos ser. Eso sí ha hecho. Entonces, ¿qué pasa? Una persona vive 80 años, 90 años inmerso en un sistema que solo le enseña las cosas que están mal,
pero que aquí llaman que son buenas. Y lo que en el fondo del corazón quisiera, que es verdaderamente bueno, porque el corazón sí reconoce lo que es verdadero, es bastante complicado practicarlo aquí. Incluso a quienes se esmeren por practicarlo lo llaman loco. Oye tú, ¿por qué ya no te vas conmigo a tomar y a emborracharte? ¿Qué te pasó? ¿Te metiste en una religión, en una secta? Ven con tus amigos. Oye, ¿por qué ya no te envenenas con estos vicios como siempre para pasarla bien? No, es que yo ya no quiero eso. Yo ya quiero dedicarme a mi familia, a mí mismo. Te volviste loco. Y empieza el juicio social porque todos son víctimas de esa misma ideología social colectiva. Eso lo implantó, vamos a ser específicos, lo implantó un pueblo a través de sus doctrinas, filosofías, ideologías, que aunque quienes las redactaron ya se murieron, ese pueblo se encargó de perpetuarlas por toda la humanidad y ese mismo pueblo se hizo víctima a sí mismo para que la gente lo compadeciera y no lo viera malo, pero detrás de cualquier guerra, detrás de cualquier discurso de odio, detrás de cualquier ideología, está ese pueblo. Eso es un hecho real y verificable. No es un discurso de odio que yo estoy dando. Es una prueba para que la gente lo confirme. Esto quiere decir que la humanidad es víctima de un contacto extraterrestre porque cree que los extraterrestres no existen, entre otras cosas. La gran mayoría de gente, muchos no, pero la mayoría sí. Y por eso el enemigo es invisible, no se puede atacar, no nos podemos defender de él, a menos que entendamos que esto es real. Conclusión. Si en una vida el hombre llega a 80, 90 años y se muere y no aprendió nada, él vuelve a nacer. La fuerza oscura no controla que vuelvan a nacer. Es una ley que obedece a la creación y a la vida. Te matan el cuerpo, pero no te matan el espíritu, te devuelven otro cuerpo. Te matan ese otro cuerpo, no te matan el espíritu, porque no tienen poder para matar el espíritu directamente, te devuelven otro cuerpo. Pero lo que sí hacen ellos es que cada vez que tú vuelvas, te metan en un abismo de creencias, de ignorancia, de supersticiones, de fanatismo, donde impere la violencia, la ruina, y donde tus metas siempre sean egoístas, para que cuando llegues otra vez a 80, 90 años te vayas y no hayas aprendido nada. Aunque seas millonario en la tierra, eres un pobre miserable porque nunca acumulaste luz de amor, bondad, comprensión y elevación, que sí es el plan de la creación. ¿Qué significa? Que cada hombre que utilice bien su vida, no dedicado a las cosas de aquí del mundo que no son reales, sino dedicado a las cosas que sí son reales, ese hombre algún día desencarnará, pero se va con una sonrisa porque grabó luz dentro de su espíritu y es más grande. Pero vamos, qué prepotencia sería decir, ya lo aprendí todo, ya no tengo necesidad de volver a encarnar a aprender qué, ya aprendí todo. Eso es mentira. Los espíritus, recuerden lo que dije, en la tierra aún son incipientes, están aprendiendo, son como niños ante los ojos de toda la creación, que sí han pasado muchos procesos de ascenso para llegar donde están. Y el hombre llegará algún día a ellos, pero tiene que aprender luz y necesita cuerpo para eso. Entonces, no se trata de juzgar la reencarnación como algo malo, no. En estos conocimientos de las Pléyades dice que la reencarnación es la ley, que el cuerpo no representa la vida real. Por lo tanto, el cuerpo se modifica con el alimento, pero el espíritu se modifica con otro tipo de alimento. Y si tú no se lo das en tu vida, eres un pobre espiritual. Jesús habló de ellos. Bienaventurados los pobres de espíritu y los ricos de corazón. Los pobres de espíritu son los que necesitan verdades porque las van a recibir. Por eso dijo bienaventurados. Quiere decir que las reciben cada vez que viven y la buscan. Cada vez que alguien encarna y busca la luz. Cada vez que alguien vuelve a nacer y se convierte en un faro para los demás, ayudándolos a hacer lo que él ya aprendió. Así ese espíritu se puede robustecer, hacer grande, 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 y sus encarnaciones no serán tiempo perdido. Algún día, y estoy hablando literalmente, cuando se acabe este problema llamado Lucifer, que es una invasión extraterrestre en el planeta Tierra que tiene el tiempo contado, estos cuerpos serán regenerados. Hay muchas profecías que hablan de esto. Una de ellas es Pablo de Tarso, el día de la regeneración, también lo dijo Jesús. Cuando estos cuerpos sean resucitados incorruptibles y se vistan de inmortalidad. Quiere decir que recuperarán, se eliminará el microbio enfermante que dice Solari Parravicini que hay en la célula, dejan de morir, la desencarnación como tal desaparece después de un proceso en el que se ralentiza, ya la gente vive 300 años, luego 500, luego 1000, hasta que aprenden a conservar sus cuerpos de manera indefinida y el ascenso espiritual obedece ya solamente a la vida encarnado en el planeta Tierra, buscando siempre aumentar la luz. Esta es, nuevamente a grosso modo, el plan de ascenso espiritual para el hombre de la Tierra. La encarnación no es una maldición. La maldición es el engaño que cuando encarnamos
Ya todo aquí está hecho, ya me tienen que bautizar porque la religión lo dice, me tienen que registrar para yo tener un nombre porque el gobierno lo dice, ya me toca tener dinero. De hecho, en muchos países cuando al niño nace ya está endeudado, ya está comprometido a pagar en sus 80, 90 años de vida, si es que llega ahí, la deuda externa. Todo eso ya estaba, eso no obedece a las leyes universales del espíritu. Por lo tanto, todo el que nazca en la tierra tiene que buscar la luz para salirse de esa rueda de samsara. Pero la encarnación es un plan de ascenso espiritual en quienes buscan la luz. Esa es la respuesta. Muy bien. Queda muy claro la conclusión. Entonces ahora la siguiente pregunta ya, para enlazar con todo lo expuesto, sería ¿quiénes son los verdaderos controladores? Y si podemos ponerle, por decirlo de alguna forma, nombre y apellidos. Podemos identificarlos claramente, quiénes han sido los que han creado aquí una especie de secuestro espiritual hacia los seres humanos, violando su libre albedrío, con la manipulación, con el engaño, con este sistema oscuro en el que todavía estamos viviendo. ¿Quiénes son esos controladores? Bueno, no quiero que te censuren el canal, así que vamos a hablar al buen entendedor pocas palabras, pero vamos a responder la pregunta. Todo comenzó en la Atlántida, este continente aparentemente mítico que sí existió. Se trata de ver todas las pruebas intelectivas que existen a lo largo de la historia que refieren esto. Desde Grecia hasta la actualidad ha sido tocado a través de distintos registros que en toda la humanidad, digámoslo así, hablan de un suceso, y es el diluvio universal. El diluvio universal no lo dice solamente el Génesis. Muchas culturas hablan de un gran diluvio y algunas específicamente, como la de la China, se refiere al hundimiento de un continente a raíz de ese diluvio. Pues bien, ¿qué es esto? El hundimiento de la Atlántida. ¿Qué pasó en la Atlántida? Sucede que esta invasión extraterrestre, que es el origen del mal aquí en la Tierra, una invasión extraterrestre. ¿Cómo confirmarla? Lean Apocalipsis 12, del 7 al 9, y se van a dar cuenta que Miguel, arcángel, luchaban con sus ángeles contra el dragón, que se llama dragón, serpiente antigua, diablo o Satanás, que es lo mismo, de acuerdo al Apocalipsis. Y luego dice que no se halló lugar para ellos en el cielo y cae a la tierra. Quiere decir que el dragón es extraterrestre, no estaba en la tierra, eso es extraterrestre. Y que hay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea que esta invasión es temporal, es efímera. Ellos no son eternos, nosotros sí. Ellos son mortales, nosotros somos inmortales. Ellos tienen el tiempo contado, nosotros no. Y la furia contra la humanidad es precisamente esa, que somos superiores, pero no nos podemos dar cuenta de eso. Bueno, volvamos al punto. Esa es la naturaleza del mal en la tierra, esa invasión. Isaías, a quienes les gusta la documentación literaria y quieren estudiar, pueden leer Isaías 14, todo el capítulo, y ahí está cómo Isaías denuncia esa misma rebelión, colindando con el Apocalipsis, pero recuerden que son textos de aproximadamente 900 años de diferencia. Isaías dice, oh Lucifer, que caíste del cielo. En la Biblia dice Lucero, pero en el latín original decía Lucifer, o sea, es la misma rebelión. Que caíste del cielo, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ahí se ve que proviene del espacio y que la creación son todas las soles. Y me sentaré en el monte, acuérdense de esa palabra, a los lados del norte. Sobre sus alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está hablando una entidad que no es el creador, que está reconociendo que hay un creador y que lo llama Altísimo. Y esa entidad quiere hacerse semejante, o que quiere impostarlo, quiere usurpar su lugar. Y lo hace en el monte de Sinaí, y ahí ya entra una respuesta para todos los buenos entendedores. Hace 6.000 años aproximadamente se sucede el acontecimiento del monte del Sinaí, en el que un Dios, no Dios, sino un Dios, con el cual Moisés hablaba cara a cara, cuando Jesús decía, a mi Padre no lo ha visto nadie jamás. Pero sí, Moisés sí hablaba cara a cara con él, ahí está, en el Deuteronomio. Le entrega unas tablas que dicen que son apenas 10 mandamientos, otra mentira. El Código Hammurabi, más antiguo que este suceso de Moisés, tiene más de 666 leyes donde ya se registraba la ley del talión, que es la ley del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si alguien te tumba la casa, túmbale la casa. Si alguien mata a un pariente, mátale a un pariente. Así, con esa amplitud. Pues sucede que esa ley, no 10 mandamientos, fue la que recibió Moisés y luego dijo, con esta ley vas a conducir a mi pueblo porque yo lo elegí. O sea, esa entidad corpórea le está diciendo a Moisés que tiene un pueblo elegido que debe ser regido por esta ley y que no se le permite adorar a otro Dios. Que si llegara a adorar a otro Dios, entonces
padecería de todas las maldiciones. Y si leen Deuteronomio, ahí ese Dios maldice a la humanidad. Si no hicieras los mandamientos que yo te intimo hoy, de cierto te digo que todas estas maldiciones caerán sobre ti. Maldito al entrar, maldito al salir, maldita tu arteza de amasar, donde pongas la mano yo pondré un escorpión, te heriré de tisis, te heriré de cólera. Es un Dios terrible, terrorífico. Y saltando muchos siglos, ahora se dice que ese es el Dios papá de Jesús, que es nuestro creador. En fin, ese es otro punto. Sucede que este pueblo es el que quedó del hundimiento de la Atlántida. En estos registros se establece que cuando la Atlántida es hundida por las fuerzas de los hombres de Miguel, cuando vieron que esa rebelión se asentó en ese continente, que se habla, y es verdad, de un gran avance tecnológico, pero de un atraso espiritual inversamente proporcional. Y hay un problema. Cuando la humanidad crece tecnológicamente, pero no crece espiritualmente, está condenada a desaparecer por guerras. Y eso es lo que ha pasado hasta hoy. Cuando la humanidad crece espiritualmente, desarrolla tecnología para el servicio de la comunidad, porque todo está regido por el amor y la comprensión. Ahí la humanidad perdura eternamente. Bueno, lo que pasó en la Atlántida es que se disparó el desarrollo tecnológico, pero la humanidad materialista, que materialista es sinónimo de atraso espiritual, por ende de violencia, cayó completamente en el abismo al punto en el que la degeneración de Sodoma y Gomorra no era comparable a la degeneración de la Atlántida. Y cuando los espíritus se degradan a tal nivel que ya no hay nada que se pueda rescatar, el mar sirve como elemento depurador del planeta Tierra y ha sucedido varias veces. La Atlántida fue una de ellas. Los hombres de Miguel, que son de las Pléyades, entre otros lugares, estremecen los cimientos de la Atlántida, lo hunden, eliminan el problema en el planeta, pero queda un remanente. Ese remanente escapa a África. Y allí se conocen las primeras leyendas de los dioses Chitauri, todavía venerados por algunas tribus africanas que viven en ese impulso de la creencia muy atrasada. Son dioses reptiles. Se sabe ya que desde hace mucho tiempo, siglos, se practican rituales cuando los jóvenes llegan a 15 años donde se cortan su propia piel con una técnica muy especial para que cuando cicatricen parezcan escamas de reptil, y este es un tributo a los dioses Chitauri. ¿De dónde vienen los dioses Chitauri? De la Atlántida. Allí entonces se trasladan a Medio Oriente y se posicionan en la región actual que hoy es la Tierra Prometida, porque este Dios era el mismo Dios de los atlantes. Ahora es el Dios del pueblo al que le prometió la tierra. ¿Y cómo se la prometió? Bueno, pues sucede que Jerusalén no fue siempre de ese pueblo. Ellos llegaron. Se sabe que en el año 1000 antes de Cristo el rey David invade Jerusalén, toma por la fuerza Jerusalén y elimina completamente a los jebuseos, que eran el pueblo original antes del pueblo elegido de Dios, entre comillas, por supuesto, que llegan e invaden allí y forman su imperio. Luego ese imperio se fragmenta en dos: Israel arriba, Judá abajo. Esto es mucha historia, pero ese es el pueblo elegido del Dios del Antiguo Testamento, que le dijo a Moisés: gobernarás mi pueblo con esta ley, y nadie que se salga de esa ley será admitido por mí, por ende recibirá mortandad. ¿Cuál es la raíz de la rebelión? ¿Cuándo empezó todo? En la Atlántida. Ahora se trasladó a Medio Oriente. Muchos siglos de historia había que contar. Yo me he dedicado a estudiar la historia para encontrar el rastro de esta rebelión a lo largo del mundo. Bueno, les puedo adelantar que todos los imperios fueron incididos por ella. Aparentemente el pueblo elegido de Dios fue víctima del Imperio Romano cuando éste llegó. Pero sucede que no fue tan víctima, porque el Imperio Romano fue la herramienta para matar a Jesús. Recuerden que a Jesús lo mata Roma, pero por una conspiración del pueblo elegido. No porque Roma, de hecho Pilatos, y eso sí todo el mundo lo sabe, no quería matarlo. Pilatos decía: yo no hallo crimen en este hombre. Y su última carta para tratar de salvarlo fue sacar a Barrabás y decirle a todo el pueblo que escogiera. Y Barrabás era un asesino, pero total. Y escogieron a Jesús y liberaron a Barrabás. Como tal, Roma se convirtió en una especie de súbditos, digámoslo así, por debajo del pueblo elegido de Dios. Sí los llegaron a dominar, al punto tal en que la religión hoy en día cristiana es un constructo griego por orden del Imperio Romano, con textos judíos en la Biblia, porque el Pentateuco no es cristiano, pero lo tenemos en el Antiguo Testamento. Génesis, Deuteronomio, Números, Levítico y Éxodo no tienen nada que ver con Jesús. Son historias que sucedieron 5000 años a 1000 años antes de Cristo.
¿Y por qué están en la Biblia cristiana? Bueno, por un ordenamiento del pueblo elegido de Dios. Conclusión. Tú me dijiste que le llamáramos con nombre propio, pero yo creo que con todo lo que hemos dicho ya las personas pueden hacer sus propios señalamientos, sus propias investigaciones y llegar a una conclusión. Yo no me he metido en nada político, no me he metido en nada de lo que está pasando actualmente en Palestina, nada de eso, porque eso es solamente la prueba de los frutos de ese pueblo, pero tampoco significa que hay que defender al otro, porque nuevamente lo que han conseguido ellos es dividir a la humanidad en dos bandos. Y si tú te vinculas por empatía con alguno de los dos bandos, ya estás en la guerra. Y si ya estás en la guerra, cuando esta suceda, ya estás muerto, porque vas a querer defender uno de los dos bandos. Esa es una jugada de ellos. ¿Cómo lo lograron? Pobrecitos ellos que les tocó hacer una diáspora porque todo el mundo los persigue, porque nadie los quiere, porque todo el mundo los expulsa. La pregunta es, ¿por qué todo el mundo los expulsa? Pues sucede que no es que los expulse, nuevamente son estrategias. Se disgregaron por el mundo entero y en este momento gobiernan el mundo entero tras bambalinas. Toda empresa multinacional, los dueños son de este linaje, porque es un linaje, no es una religión. Recuerden que el sionismo es un movimiento nacionalista que exalta el linaje o sangre por descendencia desde Abraham e Isaac hasta el día de hoy. Entonces, no es una religión. ¿Practican la adoración a su Dios Jehová? Sí, pero no es una religión. Es un pueblo que está unido por una lengua, que está unido por unas costumbres, que está unido por un linaje. Entonces, ¿qué sucede? Que están en todo el mundo. La industria pornográfica mundial, ellos son los dueños. La industria farmacéutica mundial, ellos son los dueños. Lo que pasó en el 2020 fue una planificación de ellos. La corporación estadounidense, porque Estados Unidos realmente es una corporación, se sabe que todos los países son empresas realmente y sus gobiernos son administradores de las empresas, de ahí el Producto Interno Bruto, de ahí que haya tratados comerciales, etc. Pero es una corporación de Israel realmente. Por eso siempre van a ver que Estados Unidos va a estar de parte de Israel en cualquier conflicto, aunque implique matar 1 millón o 1.000 millones de personas, Estados Unidos va a estar ahí. No porque lo apoye, es que Israel manda en Estados Unidos. Realmente es así. Israel forma a Estados Unidos a través de la corona inglesa, que es de este linaje. Ya todos lo entienden. Y la corona inglesa, que ha sido el imperio más devastador del planeta Tierra, que ha gobernado más territorio de que todos los imperios del planeta Tierra y que son una vergüenza para la humanidad terrestre, fueron los que enviaron 13 colonias a Estados Unidos a fundar Estados Unidos. 13 colonias que eran 13 familias completamente de este linaje del pueblo elegido. Y bajo el precepto de Dios me envió, yo soy hijo de Dios, toda esta tierra me pertenece, y ustedes que ya vivían aquí tienen que irse y si no se van, los mato, porque esta tierra me la dio Dios. Exactamente la réplica de Israel con su territorio cuando Jehová le dice que mate a los jebuseos, a los cananeos y a todos los demás pueblos porque esa tierra es de ellos. Conclusión. La historia es la que habla. Yo solamente estoy tomando algunos puntos para que todos saquen conclusiones, pero la historia está ahí revelando la verdad. La matriz y raíz de todo mal sobre la tierra es los que causan la guerra. ¿Quiénes la causan? Investiguen. Es los que causan la división ideológica. Toda guerra requiere una división ideológica. Si no hay una ideología, la guerra no funciona, se pierde inmediatamente. Se necesita fracturar o escindir la identidad de los pueblos para que apoyen a cualquiera de los dos bandos. Si el pueblo es indiferente a la guerra y lo que hace es huir de ella para preservar su vida, esa guerra no sirve. Necesitan la participación del pueblo. ¿Qué se inventaron para que todas las naciones se involucren en las guerras? El comunismo y el capitalismo. ¿Quién se los inventó? Otra vez, el mismo pueblo. Porque el comunismo lo hizo Marx en el siglo XIX y sucede que Marx nunca fue a China y China se volvió comunista. ¿Cómo sucedió eso? Porque sí, todo Occidente se volcó muchas veces desde las guerras del opio y antes a introducir ideologías occidentales o judías para que el pueblo se dividiera. Y cualquier día el pueblo se levantó en armas y apareció un líder comunista y fundó la China comunista. ¿Qué es la Unión Soviética? Comunista. Pero ¿cómo llegó el comunismo allá? Igual, revolución bolchevique y toda la infiltración del pueblo elegido de Dios, trasladando sus ideologías para enardecer los ánimos del pueblo que ya estaban bastante oprimidos por el capitalismo injusto. ¿Quién se inventó el capitalismo? También ellos mismos. ¿Quién es Adam Smith, el padre de la economía? ¿A qué pueblo pertenece? Al judío. Entonces aquí no se trata de un discurso antisemita. Esa palabra se la inventaron ellos para poder señalar a los que los descubren. De hecho, el que
ellos estén peleando con palestinos ya los hace antisemitas, porque los palestinos, como los árabes, son hijos de Ismael, que es hijo de Abraham, que es descendiente de Sem. Y todos los pueblos semíticos serían antisemitas si se pelean entre sí. Pues ahí tienen los primeros antisemitas. Nosotros no somos eso. Nosotros somos seres inteligentes que vemos la realidad y no nos dejamos engañar. Entonces, para no hacer más extensa la respuesta, creo que con los datos que he brindado ya tienen cualquier persona para profundizar en una investigación objetiva, no sesgada por la afinidad con la defensa de la libertad de ningún pueblo, antes que con la defensa de la libertad personal del pensamiento y del corazón.